nosotros nos hemos demorado o nos demoramos en la presentación de la denuncia porque, en primer lugar, nosotros teníamos que tener claro y muy bien estudiado el marco teórico de imputación que le íbamos a hacer a Álvaro Uribe. ¿Por qué el marco teórico? Porque la investigación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación y en general la justicia durante cerca de 20 años había tenido una orientación que en nuestro concepto, estudiando muy a fondo el tema, estaba equivocada. ¿Cuál es la orientación que ha tenido la justicia durante 20 años? De tratar de establecer un vínculo activo entre Álvaro Uribe y las autodefensas, es decir, de determinar o precisar probatoriamente si Álvaro Uribe colaboró activamente con las autodefensas para estas masacres, si determinó a estas masacres, si facilitó, si tuvo acuerdo con los paramilitares. Yo creo que, estudiando con Jorge el tema, llegamos a la conclusión de que ahí había un enfoque equivocado, que por ese camino las investigaciones no iban a conducir a ningún lado, que había que darle un nuevo enfoque. ¿Y cuál fue el enfoque que nosotros pensamos? El enfoque que nosotros dijimos, mire, el tema aquí es un tema de responsabilidad por omisión. ¿Por qué? Porque el presidente, el exgobernador, el expresidente Uribe, en ese momento gobernador, él era garante de protección de la población civil. Entonces, nosotros encontramos que aquí, en el caso de las masacres del Aro y La Granja, hay un paralelo con una estructura de imputación que reconoció hace varios años, en el 2001, creo yo, por parte de la Corte Constitucional en el caso de la masacre de Mapiripán. Sí. Esa masacre de Mapiripán y esa estructura de imputación representó en Colombia un giro muy importante en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque allí se dijo específicamente que si un miembro de la fuerza pública tenía el deber de protección de la población civil y no evitaba las masacres de los paramilitares, todos los hechos cometidos por el paramilitarismo se le imputaban al general. Pues esa estructura de imputación es igual a la de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, o sea, tenía el deber de protección de la población civil, conocía que se iba a conocer la masacre y no actuó. Entonces, a Álvaro Uribe no se le debe procesar por una simple omisión o un prevaricato o una autoridad, sino que se le pueden imputar todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Aro, en La Granja. Entonces, parte del modus operandi de Álvaro Uribe, desde que era presidente de la República, inclusive desde que era gobernador, es precisamente la estigmatización del contrario, la estigmatización y deslegitimación del otro, de la persona que piensa diversa. Así empezaron con Jesús María Valle. A Jesús María Valle, en un contexto de violencia enorme, Álvaro Uribe, frente a las denuncias que hizo sobre la inminencia de las masacres que hizo, estigmatizó. ¿Eso qué implicó? Eso es como prender un fósforo en un pajar. Pues inmediatamente esa estigmatización se concretó posteriormente en el asesinato de Jesús María Valle. Porque ¿por qué matan a Jesús María Valle? ¿Por qué lo asesinan? Lo asesinan porque él había denunciado la connivencia entre el paramilitarismo y la fuerza pública, la connivencia entre miembros del gobierno de Álvaro Uribe en esa época y el paramilitarismo, entre miembros de la policía y el paramilitarismo, y lo asesinan cuando en ese contexto Álvaro Uribe prende el fósforo que después toman los grupos paramilitares y lo asesinan. A través de las palabras se puede hacer violencia. A través de las palabras no sirven solamente para describir el mundo, el lenguaje no sirve solamente para describir lo que hay en la naturaleza y en el mundo. Es que el lenguaje y las palabras pueden crear hechos, pueden crear cosas, y eso está absolutamente claro, establecido pues por muchos teóricos de la filosofía del lenguaje. Entonces Uribe deslegitima. Han deslegitimado los defensores de derechos humanos
cuando lo estaban investigando a él, la Corte Suprema de Justicia, cuando él era presidente de la República, ¿qué hizo Uribe? Cuando vio muy cerca las investigaciones que estaba haciendo la Corte con el magistrado Iván Velázquez, inmediatamente, ¿qué hizo Uribe? Una campaña de deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia y una campaña de deslegitimación de la justicia. Infiltraron la Corte, persiguieron y miraron absolutamente todos los ámbitos privados de los magistrados de la Corte. Entonces, esto ya es un modus operandi, Álvaro Uribe. A mí no me extraña que esté utilizando el mismo modus operandi. Es que él lleva 20 años cometiendo delitos en serie impunemente. La Corte Suprema de Justicia empezó a demostrar y a comprobar ese vínculo entre la clase política colombiana y el paramilitarismo. Entonces, ¿qué sucede? Álvaro Uribe es producto de esa connivencia entre la clase política y el paramilitarismo, que es indudable que Álvaro Uribe es o fue la culminación del proyecto paramilitar en Colombia. Y esa unión de política y paramilitarismo la empezó a descubrir la Corte y con gran transparencia la expuso a la opinión pública. ¿Qué pasó? Que empezaron a salir las pruebas de las vinculaciones de Álvaro Uribe, de familiares de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, y entonces inmediatamente empezó la política de deslegitimación de la Corte Suprema de Justicia por parte de Álvaro Uribe. Y en ese momento no existía lo que se ha denominado el cartel de la toga. Sin embargo, a partir de unos incidentes desafortunados para la Corte, lo que pretendió decir Uribe es que la Corte, imagínese usted, tuvo el atrevimiento de decir que la Corte Suprema está infiltrada por el narcotráfico. Es que eso es mucho cinismo, cuando resulta que es que el origen del paramilitarismo en Colombia es una alianza entre narcotráfico y grandes terratenientes, y el que sí estaba vinculado con el narcotráfico, tenía vínculos con sectores del narcotráfico, pues es la familia Uribe Vélez. El padre de Uribe Vélez, eso es un secreto a voces, tenía relaciones comerciales con miembros del cartel de Medellín. ¿Con qué cara, qué gran cinismo el de Álvaro Uribe de tratar de decir en esa época que la Corte estaba infiltrada con el narcotráfico, cuando el de las vinculaciones con el narcotráfico es él y su familia. Su padre, gran amigo del cartel de Medellín, con negocios comerciales con el cartel de Medellín, tenían un helicóptero. ¿Por qué un hacendado tiene helicóptero como lo hacen los mafiosos? Que terminó en Tranquilandia. Álvaro Uribe ha dicho que ese helicóptero no era de la familia cuando estaba en Tranquilandia. Falso. La transferencia a otra sociedad se produjo después de que había caído el helicóptero en esa operación. ¿A quién le vendieron la finca Guacharacas que está dando lugar a toda esta investigación del Soborno? Se la vendieron a una persona que está vinculada con el narcotráfico y paramilitarismo. Si miramos el entorno de Álvaro Uribe, su familia estaba ligada a clanes claramente del narcotráfico. Entonces, este señor, que sí tiene origen de vínculos con el narcotráfico y esa alianza de narcotráfico y hacendados, que fue lo que dio lugar al paramilitarismo en Colombia, tuvo el cinismo de decir en ese momento que la Corte estaba infiltrada por el narcotráfico por una invitación que hizo por allá un señor que nadie sabía que era un testaferro Giorgio Sales de Mancuso. Entonces, mire usted cómo en ese momento entonces montó la estrategia. Es una Corte que está permeada por el narcotráfico. Imagínense el cinismo que llegó Álvaro Uribe en ese momento. Entonces, él siempre ha tenido una campaña de deslegitimación y un discurso frente a la justicia. Y él ha querido desde hace mucho tiempo, desde que él era presidente de la República, hacerle un raponazo a las competencias de las altas cortes. Esto que están planteando de una corte única y de un tribunal de aforados que iba a montar Álvaro Uribe, eso siempre ha sido una estrategia para romper la independencia de la justicia, como lo hizo
como lo hizo Chávez, como lo hizo Maduro, como lo hizo Fujimori. Es la misma estructura de las dictaduras. Acabar la separación de poder y ver cómo estos caudillos, estos típicos caudillos que ha dado América Latina, dictadores, violadores de derechos humanos, quieren tener el control total del poder. Y como no lo tienen en este momento, ahora se inventaron que hay que darle un raponazo a estas competencias. Entonces, esto siempre Uribe se ha caracterizado porque Uribe utiliza las mismas tácticas que utilizó en su momento Adolfo Hitler para llegar al poder. Álvaro Uribe es neofascista. ¿Y por qué es neofascista? Si nosotros miramos la historia alemana, ¿qué hizo Adolfo Hitler? Adolfo Hitler llegó al poder con 40 millones de votos. Sí. O sea, casi la mitad de la población alemana. 40 millones de votos votaron por Adolfo Hitler, quien llegó democráticamente al poder. ¿Y cuál fue la táctica de Adolfo Hitler? Inventarse un enemigo. ¿Cuál fue el enemigo que él se inventó? Sí. Se inventó como enemigo el pueblo judío. Y como consecuencia de inventarse ese enemigo del pueblo judío, pues cometió el mayor holocausto de la historia de la humanidad, uno de los grandes criminales de guerra. Entonces, es a partir de la invención, de la creación de un enemigo externo que no existe, como pasó en Alemania, cómo empiezan a manipular a la gran masa popular, a manipular al pueblo, a decir mentiras. Y Uribe tiene la misma táctica. Uribe siempre tiene que inventarse un enemigo.